Yo quiero dar la bienvenida, si me permiten, a María Lourdes, a Joseph Lebur, desde Arequipa, Perú, que han tenido la gentileza de aceptar esta invitación para comentarnos su experiencia sobre la espirulina. Y por otra parte, comentar que aquí están presentes Guillermo Serrano. Buenas noches desde Quito. Buenas noches, Guillermo. Hola, hola Wilson, buenas noches a cada uno. Saludos. Bienvenido, bienvenido. Por otra parte, comentarles que están varios de nuestros amigos de Costa Rica pertenecientes a la Asociación Tierra Providencia, donde estamos a punto de recibir la donación del terreno donde se ejecutará un proyecto. Y entre las iniciativas y lo que se está estudiando y pensando es la posibilidad de poder trabajar con espirulina. Entonces, por eso hemos pensado que en esta reunión, después de una media horita que María Lourdes y Joseph nos plantearán, eh, nos expondrán sobre el tema de la espirulina, poder dar también espacio a una media horita para poder dialogar y hacer preguntas en este espacio que, como siempre, ha sido muy familiar, todos nos conocemos, así que con la mayor libertad aprovechamos del conocimiento de toda esta riqueza, de la experiencia que tienen María Lourdes y Joseph en la espirulina, para poder hacer todas las preguntas después de su exposición. Así que, sin más, les damos el paso a Joseph, a María Lourdes, y pedimos al resto de participantes poder cerrar sus micrófonos de manera de que podamos escuchar a María Lourdes y a Joseph. Bienvenidos, adelante. Buenas tardes, con todos. Buenas tardes. Para mí es la primera vez que tengo un público de este valor y por esto también una meta bien precisa de apoyar para que este terreno de Costa Rica sea puesto en valor en la perspectiva de economía de comunión. Entonces, casi me atrevería a pedir que ponemos Jesús en medio durante este tiempo. No voy a ser exhaustivo sobre la producción de espirulina, pero en resumen, la espirulina cada palabra es importante, es una microalga filamentosa y que vive entonces en el agua y que se presenta en la naturaleza bajo forma de filamento. Cada filamento microscópico, 3 filamentos pueden entrar en un milímetro, pero cada uno ya tiene 200 y más células autónomas de espirulina. Cada célula es una espirulina que podría desarrollar solita, pero en la naturaleza les encontramos colectivamente en un filamento helicoidal. Es importante también, permite movimiento y es la forma en la naturaleza la más dinámica, la más aerodinámica o aguadinámica como aquí. Es una microalga que nos viene de lejos, 3.500 millones de años. Hay fósiles que atestan la presencia de la spirulina y de sus primas, digamos, todos los cianobacterias en fósiles que se han encontrado en Australia. Pero las Naciones Unidas, al otro lado, la ha declarado como alimento de futuro. Después, hablar de espirulina no es como hablar de cualquier alga, es diferente. Tiene el privilegio de haber contribuido a introducir la fotosíntesis en la naturaleza, y esto ha cambiado la cara del cosmos, y vivimos de la manera donde vivimos ahora nosotros, los vivientes,
los organismos superiores gracias a este cambio que ha habido hace 3.000 millones de años, 3.500 millones de años. También tiene que ver un poco con la interculturalidad. Hay documentos que atestan que los aztecas, al momento de la llegada de la conquista, utilizaban la spirulina en un momento bien preciso, y seguro en otros sitios también, permitiendo, por ejemplo, a que el soberano podía comer rápidamente pescado, digamos, fresco, que venía de varios centenarios de kilómetros de allá, gracias a un sistema de, en Perú diremos, de chasqui, de corredores que poco a, que, que ayudaban uno a otros para corriendo muy fuerte y poder llegar en un tiempo corto a la mesa del soberano. Y también el redescubrimiento recién, hablamos de los años 1929 por primera vez, y sobre todo a partir del final de la guerra de 1945, para descubrir que, por ejemplo, unas etnias de Chad, los Kamenbú, utilizaban todavía la spirulina bajo forma de complemento alimenticio, de buñuelo, de galletas, ¿no? Entonces, dos aspectos, pasado y futuro. Después, ¿cuál es el interés de la spirulina? Entre varios. Ha sido su riqueza y variedad de productos. Se ha contado hasta 77 elementos químicos presentes en la spirulina. Y sobre todo, viendo últimamente las posibilidades de reacciones a partir de estos 77 elementos presentes, de la posibilidad de una multitud de reacción metabólica gracias a las enzimas que tiene, etc. Y esto es todo un trabajo de investigación actual, ¿no? Y esto ha implicado también que en los años 1966, un investigador egipcio en la Sorbona de París ha podido poner a foco la mejor solución, digamos, hidropónica adaptada a la spirulina, pero también allá ha tenido que poder encontrar los 77 elementos. Imposible, hemos tratado varios de encontrar aquí en Perú, etcétera, no se encuentra todo, vanadium, tungsteno, etcétera, pero para no desanimarlos, actualmente estamos, cada productor prácticamente tiene su solución, pero una solución tipo es con 6 productos químicos, en particular el bicarbonato de calcio, que no es muy oneroso, y funcionamos muy bien. Entonces, a un rendimiento que equivale a un 80% del ideal de la tesis de este doctor Zarouk, ¿no? De Egipto. Como variedad de, ahora no solamente de componentes, pero de productos útiles dentro de la spirulina, en primer lugar viene su riqueza en proteína, 70%, digamos de entre 55 y 70%.
de su peso neto. Cuando sabemos que la carne, la mejor de cuyes por nosotros o de res, llega apenas a 23%, ¿no? La soya de la dieta vegetariana son 33%, ¿no? Por tipo de comparación. El huevo es también mucho más, más por abajo de la proteína de la espirulina. Sabiendo además que la proteína que se encuentra en la espirulina o las proteínas de la proteína son equilibrados frente a la soya, donde le falta un poco un nivel suficiente de triptofán. Por ejemplo, la espirulina tiene un espectro muy equilibrado y esto es importante, por ejemplo, por nuestros amigos vegetarianos o aunque más estricto, veganos, es muy apreciable por reequilibrar la, la dieta alimenticia, porque usted sabe que se peca por el elemento el más bajo, ¿no? Aunque si los otros son ricos o en gran cantidad, dentro de un barril el agua se va a ir por el nivel donde el hueco está más bajo, por ejemplo, ¿no? Y proteína equilibrado, digestible al 91%, que es fantástico, y disponible. Segundo aspecto, segundo elemento muy apreciable es el hierro. El hierro importantísimo por la anemia. Sabemos que en América Latina muchos niños y adultos padecen de la anemia. Y lastimosamente también, digamos, con el hierro de la espirulina, hace maravilla actualmente en caso de cáncer y de radioterapia, que elimina que hace bajar mucho la tasa de hemoglobina y con la espirulina, por experiencia, vemos que tomando 4 gramos de espirulina antes de la quimioterapia, si puede hacer subir en 4 días la hemoglobina de un nivel de 8, 9 hasta 12, que es el umbral necesario para que los médicos puedan aplicar una quimioterapia. Y después la quimioterapia va de nuevo bajar todos los niveles de defensa y también la tasa de hemoglobina. Si el paciente sigue tomando la espirulina a esta dosis normal, se va a reponer día a día lo que es necesaria a nivel de mantenimiento del nivel de hemoglobina y de defensa de inmunología dentro del organismo, pero esta vez como un suero, ya no como una vacuna. También a nivel actual, durante la pandemia, Lula va a decir después cuánto ha aumentado el interés y las compras también de espirulina, porque a nivel de prevención, no estoy hablando de curación, a nivel de prevención, la espirulina tiene este efecto de estimular, de booster fuertemente la defensa. Es un efecto indirecto, enseña al organismo a su autodefensa. Podríamos hablar después de la riqueza en pigmento, en particular la clorofila, también los carotenoides y la ficocianina, que es se calcula la calidad de una espirulina a su tasa de hemoglobina, a su tasa de ficocianina.
no es por nada que esta noche me he puesto un poco de color, en particular en honor a la ficocianina, el azul y los betacarotenos, ¿no? Habría anécdotas también de decir sobre nuestro emblema del Perú, rojo blanco, en relación también con una simbiosis de la espirulina. Y podría decir enumerar muchos otros componentes, en particular el ácido gamma-linoleico, que está puesto en valor como aditivo a la leche de los niños actualmente, etcétera, el GLA, ¿no? Gamma-linoleico. Poco ácido graso, 5% del total, porque la mayor parte está tomado por la proteína, pero el poco que hay son todavía buenos, son insaturados, entonces capaz de captar los radicales libres que nos hacen envejecer a nuestro organismo, ¿no? Y también acidificar. También hablamos mucho, y esto es un poco más reciente, de las enzimas, que tienen la propiedad como catalizador de trabajar sin consumirse, como el roveto ardiente de Moisés, digamos. Y por eso que, aunque con 77 elementos químicos, la espirulina está capaz de prácticamente de actuar en todos los órganos de modo específico, no diré de todas las enfermedades, pero Lula lo dirá mejor quizás, de equilibrar, de dar un organismo que está pareja en todo, ¿no? Que está sanito porque no hay exceso, no hay mancos, etc. También hablamos de las vitaminas, sobre todo del grupo B, en particular la B12, pero de todo el grupo B y otros, ¿no? Uno de los trabajos actuales es de tratar de relacionar, digamos, cada órgano del organismo humano, cada deficiencia en cada órgano a un elemento preciso de la espirulina o a un componente, etc. Pero no es suficiente. La palabra clave para explicar creo que sería sinergia. Una tesis de las 50 de la UNSA, de la Universidad San Agustín de Arequipa, sobre la espirulina, ha mostrado que la misma cantidad de hierro inculcado de modo químico, hierro ferroso al ratoncito de laboratorio, tiene un efecto mucho menos fuerte, mucho más débil que la misma cantidad de hierro dentro de la espirulina. Hay una sinergia entre los elementos, ¿no? Que es una clave de explicación. Esto da que realmente hay para todos los gustos, digamos, en la espirulina. Entre los clientes hay muchos niños, bueno, los papás vienen para el crecimiento de los niños. Y esto también tiene, ¿cómo se llama? Una posología, un modo de tomar la espirulina diferente de otros. No es un polvo mágico, se tiene que trabajar con inteligencia, con una visión de conjunto. Por ejemplo, en este caso, de los niños que tienen dificultad a crecer, se preconiza de dar
2 gramos de espirulina como a los adultos en la mañana, pero a la diferencia de los adultos, y sobre todo de dar 1 gramo, 2 gramos en la noche, a la cena, y de ir a dormir rápidamente, digamos. ¿Por qué? Porque dentro de la espirulina hay un elemento que actúa sobre la hormona de crecimiento y este hormona trabaja sobre todo de las 9 de la tarde hasta de la noche hasta la medianoche. Entonces, lo va a hacer crecer, ¿no? A condición de respetar un poco todo el entorno, ¿no? De no quedar a ver la televisión hasta las 11, pero porque este hormona de crecimiento necesita una, ¿qué se llama? Una, descanso también. En vez, los adultos no tomamos espirulina en la noche, nos daría un poco de hiperactividad por la noche, etc. Al extremo, también al otro extremo, la espirulina sirve para ayudar, por lo menos. No es un remedio, es un, repito, ¿no? Es un nutricéntrico, ¿no? Es un complemento alimenticio, pero ayuda a las personas obesas a bajar de peso, pero no automáticamente tampoco. Allá le preconizamos de tomar la espirulina media hora antes del desayuno y con mucho líquido. Y hay una explicación, ¿no? La espirulina en su membrana, aunque es microscópica, tiene mucilaje. Y esto con la con el agua, con el líquido que se toma, se va y ya da la sensación de saciedad y de plenitud dentro del estómago. Lo mismo, aparte de esto, tiene también un ácido aminado que actúa sobre la lipofisa para justamente cerrar los centros de saciedad. Y también al aspecto psicológico, usted sabe que con este 2 gramos de espirulina ha tomado el equivalente de un bistec a su desayuno, entonces ya no va a tener esta fringale, este deseo de comer a las 9 la salteña boliviana, a las 11 el tamal de Nicaragua, de Costa Rica. No conozco bien la cocina de Costa Rica, el café de francés después de italiano después del almuerzo, no. Todo juega científicamente, psicológicamente y también físicamente, ¿no? Y podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no? Pero tenemos que trabajar no como magos, pero haciendo también ¿cómo se llama? Inteligentemente, ¿no? Y no ir tampoco, no poner por bajar de peso, no poner a su menú chicharrones todos los días, ¿no? Etcétera, ¿no? Un aspecto sería, estamos debiendo de hacer, usted de hacer una planta de espirulina en Costa Rica. En resumen, lo han escuchado el otro día con el doctor de México, muy bien hecho y muy detallado. Hay 7 requisitos para un cultivo de espirulina artificial dentro de una poza. Primero, una poza ovalada, solamente para que el movimiento sea más fácil y que no hay ángulos, no hay rincones donde se puede almacenar las bacterias. Segundo, una temperatura de 35 grados es el óptimo, pero la espirulina trabaja desde 20 hasta
40, pero es un poco extraño, ¿no? Los dos extremos de la evolución, la spirulina y la cianobacteria, de hace 3.500 millones de años, y el hombre, el último nacido de la evolución, con esta temperatura ideal, la spirulina en su medio y el hombre en su medio interno, ¿no? La más sorprendente todavía, el pH, la basicidad. La spirulina trabaja muy bien de pH 9,5 hasta 12. 10,5 es el óptimo. Este pH de 10,5 es la que ustedes, señora, tienen en su lejía cuando hacen los platos. La lejía es para botar las bacterias y toda suciedad. Y la spirulina se complace a esto. Y esto tiene también a nivel cultivo una repercusión a este nivel de basicidad, antiacidez, no hay muchos otros organismos que aguantan. Entonces, bastante fácil de tener un monocultivo de spirulina. También necesita movimiento, como el nuestro, pero un movimiento bastante lento. Digamos, dentro de la poza, las paletas dan un movimiento ideal correspondiente a la velocidad de una persona que camina. También es otro detalle antropomórfico interesante. Después, la basicidad es también interesante por nuestra alimentación moderna, donde lo que nos hace envejecer mucho, lo que está al origen de muchos troubles, muchos desarreglos a nivel de la digestión, es el exceso de acidez, ¿no? Entonces la spirulina, por su cultivo, he dicho 10,5. Cuando usted la comen, por supuesto, está al pH, está triturado, está filtrado y lavado, entonces está a pH 7, pero por su crecimiento, digamos. También el movimiento, he dicho, por dos cosas. La spirulina se cultiva en pozas de al máximo 25-30 centímetros de profundidad, muy poco profunda. Y esto en movimiento, al menos durante el día, cuando hay sol, cuando está haciendo la fotosíntesis, un movimiento lento pero constante, regulado para mezclar, por dos cosas. Para proteger a los grandes trabajadores que están en la superficie, que reciben los fotones de la luz, y si como una persona en la playa sin protección, sin parasol, se va a quemar. Lo mismo, esta pequeña spirulina se quemaría. Entonces, el movimiento permite a la spirulina del fondo, que están perezosos, que ya no reciben los rayos del sol, entonces no hacen fotosíntesis, de venir a trabajar, y así es un intercambio. Y también permite en la fase oscura de la fotosíntesis de permitir que el glucosa que se ha formado en la fotosíntesis al rayo del sol puede tener tiempo, son nanómetros de un nanosegundo, permitir de transformar este azúcar, este glucosa, en proteína. Y si la spirulina no es la campeona a nivel de la fotosíntesis, las plantas de carbón 14 son mejor, es par contre la campeona de la transformación de los productos de la fotosíntesis en proteína, en ácidos, etcétera, que no se quedan bajo forma de azúcar.
Yo añadiría otros requisitos a nivel de un poco pseudocientífico, una energía especial. La espirulina, la más grande planta de espirulina a nivel industrial está en el desierto de California. La segunda está en la costa de Hawái. La tercera está en Diamante Verde, se llama Diamante Verde la empresa, en el norte de Tailandia, donde también nuestro movimiento tiene también mucha conexión en esta zona con los budistas, ¿no? Y también se dice la espirulina crece muy bien a la falda de los volcanes, ¿no? Y nuestra experiencia de Arequipa lo prueba, ¿no? También la de Ecuador, aunque si la empresa acaba de cerrar por problemas de competitividad, etcétera, pero con el agua transparente, de los volcanes, ¿sí? De los deshielos del Chimborazo, estaba muy cotizado. Lo mismo aquí en el Valle de Colca, uno de los más profundos del mundo, hay una propaganda, una publicidad sobre esto. Entonces, una cierta energía especial, ¿no? Y concluir de esto por el proyecto de Costa Rica. Pienso que el terreno, me parece, no estoy tan preciso, pero el calor lo tienen. Tienen que hacer también análisis de agua, porque si el agua está bien equilibrada a nivel de sal, sales ustedes no van a tener que añadirlo. Entonces, es un cálculo económico de hacer. Energía quizás no tienen el volcán, quizás no, o sea, el mar, cercana del mar sí lo tienen, seguro, pero hay también una energía especial, ¿no? El de nosotros, de Jesús en medio del amor, cuenta también, ¿no? Sobre todo en la gestión de la empresa. He olvidado, ¿no? Una luminosidad adecuada, que no tiene que ser muy fuerte. La Biblia dice, Moisés no podía ver la faz de Dios, ¿no? Del sol, digamos, de frente a frente. Es un poco verdad para la espirulina también. Cuando está ahorita, cuando empezamos a cultivar en laboratorio y después en las primeras posas que se multiplica por el factor 4, se empieza en una posa de 1 metro cuadrado durante 21 días y se la pone después en una posa 4 veces más grande cuando la espirulina ha crecido y después una de 16 y después de 64, etcétera. Al inicio tenemos que sombrar, tenemos que poner una carpa, a veces en el campo ponemos también una esteras, etcétera, ¿no? ¿Qué más bueno, después del medio de cultivo que tenemos que añadir a la espirulina, a la poza de espirulina cada día, porque también he dicho, no se molestan con más o menos seis compuestos químicos que se encuentran. Nosotros trabajemos con los agroveterinarios, con las tiendas de productos químicos, muy bien se puede lograr y con un buen rendimiento. Algunos de mis exalumnos
que se han vuelto, 11 de ellos se han vuelto empresarios, ganan su vida con esto, con la espirulina, y bien, con mucho trabajo, ciertamente, pero uno de ellos ha experimentado con agua de mar, pero diluido, ¿no? Diluido a la mitad, porque aunque ha nacido dentro el agua original, el mar original, con la atmósfera de metano, que la espirulina actualmente no crece en el agua de mar salada, pero muy bien en agua salitrosa alrededor del mar, tipo Hawái o en otro sitio, ¿no? Son algunas consecuencias que se puede traer para vuestra planta de espirulina. Un elemento, nuestra historia, en resumen, en Perú, por qué hemos logrado bien, es también reflexión y también tratar de sintonizar con la mentalidad de aquí. Yo soy de origen francés, allá he aprendido con el doctor Ripley Fox a cultivar la espirulina, que había descubierto haciendo un trabajo durante mis estudios de agronomía, pero en resumen, las experiencias del Perú, he visto en los años 70 el fracaso de una empresa extranjera venido en Perú con mucha tecnología, pero un poco como las minas a menudo actualmente, ¿no? Una tecnología importada y ha fracasado por trabajando con otro microalga, Cinedesmus, que tiene el defecto de captar los metales pesados, no ha producido un producto impropio al consumo humano y que se ha tenido que exportar a Alemania por alimentos por los perros. Pero ha traído cosas positivas, una tecnología muy de punta, la posibilidad de organizar en 1980 un congreso de microalgas a nivel mundial, aquí en Trujillo, en el norte del Perú, que ha sido la puerta de entrada, gracias a una conferencia sobre la espirulina, para que la espirulina no se introduzca en el Perú. Existía desde mucho tiempo en la famosa laguna de la Huacachina, pero que las personas empiezan a tener la idea de poder consumir una alga, una microalga que aparentemente en el pasado, en el anterior, servía solamente para bañarse en esta laguna y para hacer una lejía, ¿no? Segunda experiencia de la cual he sido implicado ha sido con una ONG en la cuna de la espirulina aquí en Paracas y también, digamos, ha sido no ha prosperado y esto, digamos, por la estructura misma de la ONG, ¿no? Que a menudo es dependiente de financiamiento extranjero y no responsabiliza la libre empresas del individuo. Entonces, viendo esto y mirando también, yo me donaba la espirulina, pero digamos gratuitamente, porque tenía otra profesión, pero lo hacía con pasión y decía no se puede seguir teniendo fracaso. Entonces
viendo el deseo de empresariado que hay en la juventud aquí en América Latina, entonces, he fomentado por varias conferencias, primero gratuito, pero de una participación de 100 personas, una conferencia de explicación, de vulgarización de la espirulina, salía 14, digamos, no, salía 14 personas interesadas y que estaban listos a participar a un taller de 3 días sobre cómo producir la espirulina y a pagar un poco, no mucho al inciso, pero para mi profesión de capacitador, no quise, de 20 años de trabajo en las comunidades andinas, por mi caso, había aprendido a no dar nada gratuito y no por dignidad de la persona, ¿no? Pero no por profito personal. Entonces, esta misma metodología le he aplicado allá. Y el resultado es en varios años, estamos trabajando desde más de 30 años, y en el año 2004, después de varias conferencias así, cada año, después de que la gente venga personalmente a la casa para contactar con la bibliografía que podía tener y los consejos de seguimiento. Nunca he sido asesor de tesis, pero me siento padre de muchas tesis aquí y el resultado, y también poniendo su dinero para comprar las cepas, para comprar el medio de cultivo al inicio, y después teniendo mucho iniciativa. Yo pienso a uno de los que para financiar su poza de espirulina ha hecho una otra empresa de venta de yogur y con esto ha podido financiar. Otro ha ganado el concurso de TEC, que es a nivel nacional, el Centro de Investigación o el Instituto de Investigación, ha ganado un premio y ha podido hacer su. Otro, una verdadera empresaria de ladrillos, por ejemplo, ha hecho un préstamo de $30,000 para una planta más grande. Entonces, y actualmente son más de 11 productores de espirulina medianos, no son los costarricenses y de la economía de comunión, que se queda, esta producción de espirulina que se queda en mano, que se queda en mano de un empresario apasionado por la empresa. Aunque si todos participan después, y yo pienso que es la intuición de Chiara fundando la economía de comunión en Brasil hace 30 años, ¿no? Otros empresarios tendrán otras actividades al lado. En el consejo de la empresa va necesariamente otras personas con otras capacidades, pero me parece importante de fomentar
empresariado, ¿no? Después, también nuestra experiencia en Arequipa es un trabajo de grupo, aunque, por ejemplo, el mismo farmacéutico nos está apoyando para moler la espirulina, para ponerla encapsularla. Lo mismo lo hace por otros empresarios, y aunque sí, después a nivel comercialización somos no enemigos, pero son competidores, ¿no? Lo mismo habré soñado que un mismo ingeniero se ocupa de supervisar de modo itinerante las 11 empresas, pero no todo es perfecto, no se ha logrado. Y para terminar, si veramente por la equilibrio opinión, si ustedes lo logran, eh, es otra escala que lo que hemos hecho. Quiere decir, por ejemplo, y es una gran empresa, de tomar consejo, asesoramiento de una persona como Francisco Ayala, aunque de Chile, más que de mí, que he sido más a nivel de un tamaño más reducido. Y dejo así, ¿no? Habría muchos consejos de dar, pero después a la pregunta, ¿no? Dejo Lula hablar también de una parte importante de la nutrición y comercialización. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias. Entonces, Lula, te pedimos lamentablemente un poquito por el tiempo que nos queda de hacer un poquito más resumida tu presentación para dar un poquito de espacio a las preguntas y seguro tendremos más espacios como este para compartir más cosas. Adelante, Lula, gracias. Les presento mi pequeño frasquito con el cual yo comercializo el espíritu. He tratado de, digamos, de ponerme a punto junto con los otros productos que se colocan localmente, ¿no? A mí me convenció la espirulina por dos cosas, porque fuimos al África a trabajar y a mí me tocó recorrer todo el Congo Brazzaville, haciendo un trabajo social. Y la comprobación era que había muchos niños que morían de desnutrición. Y segunda cosa que me ocurrió cuando fuimos a trabajar con las tribus icaques en Honduras. Y también me conmovió muchísimo ver tanto niño desnutrido y creado un centro para niños desnutridos allí en Honduras. Y viniendo acá a Perú, encontrar que niños que entraban al colegio salían en el diario, ha muerto por desnutrición, una enfermedad conocida. Entonces yo lloré ese día porque dije, no es posible que teniendo en las manos algo tan valioso, no hagamos nada. Y entonces me dediqué a hacer una empresita de comercialización, pero al mismo tiempo que hacía la empresita de comercialización, yo veía las necesidades de las personas que venían a casa y conversaba con ellas, me interesaba por su salud, para quién era lo que iba a tomar, para darles un consejo de la dosis, cómo seguir, cómo ayudarse para mejorar su calidad de vida. Y así estamos funcionando ya, como dice ellos, hace 30 años más o menos, y la empresita continúa, y la gente viene, y en esta época de pandemia, mucho más. La gente ha asegurado su espirulina para poder mantener sus defensas en orden, ¿no? Y a mí me impresiona que me vienen a contar, por ejemplo, personas con VIH también me llevan espirulina, porque en Estados Unidos la utilizan para el tratamiento. Y entonces vienen acá y me cuentan, ¿no? Me dice, ahora la vida, ahora ya tengo vida. Entonces, eso para mí es muy, muy, muy valioso, el seguimiento de las personas que vienen a comprar la espirulina. Algunos no tienen dinero para pagarlo, o lo que ellos tienen. Entonces yo respeto
su dignidad a lo que ellos puedan. O les hago un préstamo. Les digo, cuando vuelvas la otra vez, llévate 2 en vez de 1. Cuando regreses ya ponemos al día las cosas. Pero darles confianza. Y vienen desde los abuelitos, los papás, los tíos, los sobrinos. Y así se ha alargado digamos, el acercamiento con la población. Porque siento que tenemos que acercarnos a ellos con confianza, sabiendo que es algo que no estamos tratando de convencerlos, sino de ayudar. Eso es lo que yo siento. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a Joseph, a María Lourdes, por toda esta experiencia compartida. Damos enseguida paso entonces, si les parece, a las preguntas eh, para poder tener unos minutitos de diálogo. Simplemente si gustan, levantan la mano y hacemos la pregunta para Joseph o María Lourdes. Wilson, qué pena, yo no tengo manos aquí para levantar, no veo. Pero Adelante, Elkin, adelante. Gracias, muy breve. Entendería que en todo negocio hay siempre 5 o 6 factores claves para que sea rentable o incluso para que no sean viables. Según lo que acabo de escuchar, en este caso, el factor clave para que sea rentable es la calidad del agua, incluso no tanto la cantidad ni el volumen, sino la calidad del agua. ¿Es así? Bueno, paradojalmente, la espirulina que vive en agua necesita mucho menos agua que cultivos como el maíz o como el pasto. Verdad que necesita agua limpia, pero no es un factor tan limitante, ¿no? Aquí es utilizando el agua que nos da la empresa de la ciudad, que no es aséptica ni nada, ¿no? Pero el factor clave es, mejor dicho, sería el sol, que permite la fotosíntesis y permite también por este calor de 30, 35 grados, 30 grados por lo menos dentro de la poza, ya es un antiséptico, ¿no? Donde entra el sol, decíamos en mi zona de Bretaña, en Francia, no viene el médico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay otros factores de asepsia, como el pH tan elevado, etc. Pero lo mismo que hemos dicho, que ha sido un trabajo no de equipo, no de focular, ¿verdad? Pero un trabajo donde ha habido una cierta complementariedad. Lo mismo es el conjunto de los factores, aunque físicos, que es la clave del éxito, más que un factor, ¿cómo se llama? Aislado, ¿no? Es que, por ejemplo, que han aislado solo un factor no es suficiente. Se tiene que ver, es un poco complicado, al menos 2 o 3 factores juntos. La temperatura con el pH, cómo evoluciona, ¿no? Porque, por este ejemplo, la curva de fixación del CO2 es bien, varía mucho según la temperatura y según la concentración, por ejemplo. Es un poco delicado. Vale la pena hacer un trabajo de tesis sobre esto, ¿no? Más que de aislar un solo. Todos los factores son importantes, ¿no? Gracias, Joseph. Le damos la palabra a Juan Manuel, por favor. Buenas noches. Mi preguntas son las siguientes. Primero, en la producción
¿En microempresa es posible o solo industrial? Segundo, digamos, este terreno que nosotros hablamos sí es en zona volcánica, es decir, es entre dos volcanes activos y hay aguas que no están directamente en la finca, pero que el subsuelo, cualquier agua que debe haber ahí debe ser afectada por manantiales volcánicos. Incluso hay fumarolas por muchas partes, no en el terreno, pero sí alrededor. La temperatura ahí, 30 grados, fácil, fácil, y para arriba es muy probable durante muchos años. El agua circulante en el terreno no es mucha. El agua de lluvia en épocas del año sí es fuerte, pero en otras es de sequía. La otra cosa que yo quería preguntar, ¿esto se produce en camas artificiales de 20 centímetros de profundidad o algo así, o en lagunas? Por ahí andan mis preguntas pensando en la evaluación por lo que habíamos pensado que ese terreno era apto, porque nos habían dicho algo así de aguas, ¿cómo se llama? Volcánicas, con efectos volcánicos, que eran la temperatura. Bueno, es un terreno bastante llano en esa parte, pero nosotros pensábamos en producciones que se podía producir en microempresas o desarrollar proyectos, digamos, de evaluación que podían difundirse a los vecinos, digamos. Apparentmente me alegra, tienen más factores positivos que pensaba en Costa Rica, en nuestro terreno. Segundo, ningún sitio perfecto. En Arequipa tenemos una de las mejores luminosidades del mundo con la de Cairo. Nos falta un poco, somos a 3.400 metros de altitud, faltaba 2.400. Faltaba la suficiente, que se llama, suficiente calor. Entonces, es el trabajo de los empresarios, de los ingenieros, también de inventar nuevas tecnologías. Aquí es necesario, ponemos sobre las pozas, como he dicho, muy baja, 30 centímetros al máximo, toda una estructura de como fitoterma, ¿no? De plástico blanco. Y también en estos años, y no solamente aquí, pero en todo el mundo, hay evolución de la técnica. El primer SIF, el primer sistema integrado de producción de espirulina que he hecho en mi chacra en la costa pacífica, estaba una construcción muy grosera, con cemento, ¿qué se llama? Con ladrillo, etc. Hoy día lo haría un hueco dentro de la arena y una estructura liviana de madera y encima una geomembrana. Allá no necesitó la geomembrana negra y allá no necesitó el plástico encima, por ejemplo. También ha habido otras invenciones. Uno de los empresarios ha inventado una prensa para, una vez que se cosecha la espirulina, extraer el agua. A este nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay trabajo de hacer, hay necesidad de estudio, van a tener que analizar el agua volcánica, a nivel de contenido de sales, pero también a nivel biológico, si no hay, por ejemplo,
tiene que ser lejos de una letrina, que puede haber infiltración, etcétera. Entonces, un estudio de factibilidad con ustedes, con gente que puede ser también de nosotros que tenemos experiencia, pero, como le decía, mejor de personas que han trabajado en en cosas más grandes que la nuestra. Actualmente, a nivel de higiene y todo esto, si la cultura de espirulina se hace en pozas controlado o en bioreactores, etcétera, bien controlado. Aunque si ha nacido de laguna natural, y aunque sí, por ejemplo, en Birmania, Myanmar, se hace todavía, hay todavía posibilidad de hacer las naturales del cultivo de espirulina. Aprovecha de esto para decir, la espirulina tiene a nivel de ventaja que se puede cosechar cada día. El tipo de producción, la producción es de más o menos 1 gramo por día por metro cuadrado. Si yo imagino una primera etapa de ustedes, una poza como nosotros de 300 metros cuadrados. Entonces, esto le va a dar 3 kilos de espirulina por día. El consumo de espirulina por día es de 3 a 4 gramos. Entonces, con la producción de vuestro pequeño poza de 300 metros cuadrados, van a poder complementar la alimentación de 1000 niños por día, por ejemplo, ¿no? O de 250 familias de 4 personas, por ejemplo. Lo que ha dicho, responde un poco también. Nosotros hemos orientado hacia una producción artesanal mediana, las cosas son con módulos, cada uno tiene de 300 a 1000 metros cuadrados de superficie aquí en Arequipa. Si hablo de la más grande empresa del mundo en Sunrise, en California, estamos hablando de 800.000 metros cuadrados, ¿no? 80 hectáreas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay los dos todavía. Hay la producción natural que se llama en Myanmar y otros sitios. Hay sobre todo producción industrial artesanal primero, de pequeña cantidad, con métodos, digamos, dulce. Por ejemplo, nosotros el secar la espirulina que se cosecha en la mañana, trabajemos con hornos solares y al fin del día, para evitar el rocío de la noche, tenemos que haber cosechado y secado. Y tenemos un producto, aunque con hornos solares que no son de alta tecnología, tenemos una espirulina que tiene solamente 6% de humedad. Estamos cerca de la liofilización. Entonces, otros conozco uno de los 11 que está trabajando ya con una columna, pero vale más de $20,000, ¿no? Un horno solar, ¿sí? Vale 4,000 soles, vale $1,000, ¿no? O menos, ¿no? Entonces, hay por todos los gustos, pero de todo modo hay un trabajo de preparación, de estudio de prefactibilidad, de seguimiento, y un buen productor de alga es una persona meticulosa, etcétera, que tiene buena observación la mañana a las 6, cuando la espirulina empieza a trabajar desde que llega el sol,
tiene que hacer las mediciones de temperatura, de pH, ver si no se ha puesto una bacteria, etcétera, hacer un análisis al microscopio, ¿no? Pero una persona puede manejar, supervisar una poda de 300 metros cuadrados con una fase de la cosecha después y con dos señoritas que con su máscara, aunque si no hay coronavirus, se están poniendo en cápsulas, etcétera, ¿no? Gracias, Joseph. En honor un poquito al tiempo, tenemos solo dos espacios para dos preguntas más. Tiene levantado la mano Gabriel primero, luego Verónica, pero Gabriel, si me permites, le damos paso primero a Verónica y terminamos luego con tu pregunta, Gabriel. Así que, Verónica, por favor, gracias. Gracias, Joseph, María de Lourdes. Muy interesante lo que hemos aprendido hoy. Yo radico en Ibarra, que es una ciudad medio hermana de Arequipa, ciudad blanca, ciudades blancas las dos, y coincidimos en la alta luminosidad que tenemos en nuestro clima. Yo personalmente consumo la espirulina con cereal. Yo pertenezco a una red de comercialización de Ganoderma y de espirulina. Súper consciente del cambio que la población está teniendo en alimentación, el crecimiento de la cultura vegana va en aumento y definitivamente necesitan sustituir proteína, y una gran fuente lo encuentran en las setas y lo encuentran en la espirulina. Entonces sabemos que el mercado está ahí y está creciendo. Nosotros, Ibarra, Imbabura, ha sido ya declarada Geoparque Mundial por la UNESCO. Entonces el tema volcánico sabemos que está ahí en cantidad. En lo personal y en lo familiar, tenemos una propiedad a orillas de la laguna de Yaguarcocha. Mi familia, mi esposo, hizo una perforación de un pozo y recién lo hemos empezado a utilizar. Hemos enviado ya el estudio del agua a Quito, que es en donde lo hacen, y vamos a tener en estos días ya los resultados. Así es que estaré a través de Wilson, siempre a Wilson molestándole y haciendo nexo, pero estaré pidiendo el poder llegar a ustedes y mandarles el estudio del agua para ver cómo vamos por ahí. Estamos en un país con altos niveles de desnutrición. La gente que está en el gobierno ahorita lo insiste siempre, uno de los principales problemas que tienen es la desnutrición infantil, y estamos muriendo de sed junto a la fuente. Entonces podríamos estar visualizando el qué podemos empezar a hacer en ese tema y seguir aprendiendo, ¿no? Ya para ir concretando algo. Así es que más que pregunta era esa, el pedirles el criterio de ustedes sobre este estudio de agua que vamos a tener tal vez en estos 15 días. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Y seguiremos, digamos, con la posibilidad de tener más encuentros con Joseph, con María Lourdes, y poder conectarnos, digamos, a través de este espacio con las inquietudes y todas las iniciativas y las propuestas. Entonces, Gabriel, te hemos hecho esperar mucho, pero te damos paso para tu pregunta, con la cual ya concluiríamos este espacio. Adelante, Gabriel, de Costa Rica. Sí, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias a don Joseph y a María Lourdes por la exposición. Y efectivamente, lo que yo quiero manifestar es el por qué yo pensé en ese proyecto para la zona Tierra Providencia. Guanacaste es una zona desde hace muchísimos años, se puede decir que cientos de años, que se ha dedicado a la ganadería de carne en gran parte. Y entonces yo hice un estudio comparativo de la producción de carne por hectárea con tecnología deficiente y con una tecnología más o menos aceptable.
En la primera se producen 160 kilos de carne al año por hectárea. Con tecnologías se produce 1.500 kilogramos de carne por hectárea. Teóricamente, la espirulina se puede generar por hectárea 30 toneladas. Entonces, hay una diferencia abismal en cuanto al punto de vista económico, de rentabilidad, y donde se ha venido, que en este momento es mi gran pregunta, ¿cómo es que los gobiernos y los ganaderos siguen produciendo cosas que no dan? O sea, que es un fracaso. Entonces digo yo, no, aquí hay que entrar con un proyecto, con una visión inteligente para dar alimento a esos niños, a esa gente, una fuente de trabajo, y montar como un proyecto piloto que sea con el fin de que sea multiplicador, pero ahí es donde tenemos la necesidad del apoyo, de la experiencia de las personas que ya han venido caminando, porque yo soy de las personas que no me gusta fracasar, sino estudio bastante, ya cuando veo que hay posibilidades, entonces se buscan a las personas que ya han vivido experiencias para no caer en lo mismo. Y yo le agradezco a ustedes porque todo lo que dijeron es extraordinario, excelente, y Wilson por haber hecho el enlace, porque yo me sentía un poco triste de ver que yo creo en el desarrollo de la espirulina en Costa Rica y en América Central, porque América del Sur, Quito, Chile, Perú, Colombia, están bastante avanzados en eso, y en Europa y Estados Unidos igualmente. Así es que muchísimas gracias y esperamos vernos próximamente cuando ya tengamos en blanco y negro la propuesta ya revisada por la Junta Directiva y por otros miembros de la asociación. Gracias. Gracias, Gabriel. Unas últimas palabras, Joseph, María Lourdes. A Verónica para decir también que estudian lo que existe ya en Ecuador, ¿no? Tanto en Cuenca, donde hemos apoyado un grupo, una comunidad un poco marginal, y sobre todo porque la gran empresa de producción de espirulina que había cerca de Quito ha tenido que cerrar por competencia o competición con la China, por ejemplo. Entonces, hay trabajo también a nivel legal, a nivel económico, a nivel de hacer, ¿no? A todos quise ya haber dado el gusto para estudiar, para consumir y algunos para producir espirulina. Para Gabriel, quería decir que también hay un factor, ¿no? La espirulina es todavía nueva, ¿no? Se ha empezado a consumir, digamos, a nivel humano y a producir de forma natural solamente desde 1965, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces hay esperanza también. Habré querido terminar un poco entre nosotros en familia con una parábola de la espirulina, ¿no? Comparando con con el focolar, ¿no? Empezado diciendo la espirulina se encuentra en el nivel natural como filamento, como un focolar de 200 focolarinos, y cada uno es una persona por sí mismo. Si la cortamos y lo hacemos en laboratorio para empezar un cultivo puro, cada célula, y hay 200, 250 por filamento, es una persona solita delante de Dios. Segundo, a nivel científico, digamos, la forma de la espirulina
este filamento helicoidal nos hace pensar al origen de la vida, ¿no? Que ha nacido del ARN, ¿no? No del DNA, del RNA, ¿no? Y también la cosmología andina habla de no de un círculo de la historia, un ciclo cerrado, pero de una repetición cada 600 años, con ciclos, ¿no? Cada 30 años, cada semana, cada año, el sol regresa. Y el mismo punto regresa delante de nosotros, pero enriquecido, ¿no? No es lo mismo que dentro de un círculo. Además que esta forma aerodinámica del filamento de espirulina le ha permitido de ir tanto al círculo ártico que de estar de haber sido encontrado en los fósiles de Australia, por ejemplo, ¿no? Que ha permitido de datar, de poner esta fecha, ¿no? Y también la espirulina está, como cualquier focolarino, hasta el sol siempre, ¿no? El girasol. Y por eso que y un sol compartido entre todos. Por eso que tenemos que dar este brazaje, este movimiento para que los perezosos de la sombra de abajo, del suelo, de la poza, también vengan a trabajar. Y que los que han trabajado bajo el sol pueden descansar también, ¿no? Y realmente la espirulina es como un don. Es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Está destinada a ser comido inmediatamente por los pequeños antes de los peces, pero es así. Pero esto no la ha prohibido de ser la inventora de la fotosíntesis, de transformar el mundo, ¿no? Y esta dispersión geográfica en todo el universo, en todos los medios de cultivo, y cuando las condiciones no están bien, se enquista y se ha podido, digamos, resucitar espirulina que se había enquistado hace centenarios de años, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. No creo que sea solamente poética a extraer de la espirulina. También, hablando de la ecología, no hay otras plantas que por su fotosíntesis puede transformar el CO2 de nuestra atmósfera contaminado en una fuente de oxígeno, una fuente benéfica. Aquí no estamos hablando de cero carbono, estamos hablando de mucho más positivo de oxígeno. Pero y también la unidad que hay dentro de la evolución, ¿no? Desde el primer la espirulina pertenece también a la familia de las cianobacterias. Ni sabemos si son veramente algas o si son todavía bacterias o arquetipos, etc. Entonces, y al otro lado, el hombre moderno, hace 50 años, está descubriendo esta fuente de alimento que ha sido primordial, etc., ¿no? Entonces, muchas cosas para maravillarse y para aprender a vivir también, ¿no? Gracias a todos. Gracias, Joseph, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Digamos, con el compromiso también de continuar, ¿no es cierto?, con Joseph, con María Lourdes, contando con ustedes para nuestros proyectos acá concretamente en la Asociación Tierra Providencia Costa Rica, en Ecuador, con estas iniciativas, con nuestros proyectos de economía de comunión,
seguimos contando con ustedes. A todos muchas gracias. Les enviaremos la grabación de este video para poder reflexionar sobre todo lo que nos han compartido, y seguiremos en contacto con Joseph y María Lourdes, que han tenido la gentileza de acompañarnos. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar. Gracias, hasta pronto. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Que Chao. pasen bien. Gracias. Leonardo. Chao, gracias, Chao, Francisco. chao. Guillermo, gracias. Bueno, Chao, pues, chao. chao. Gracias, Joseph y María Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, Una cosa Wilson. interesante, Liberia, donde está la propiedad, también se conoce como Ciudad Blanca. Ah, mira. Sí. Así que estamos con los 3 espacios que se llaman Ciudad Blanca para la espirulina. Qué bien, Juan Manuel, qué bien. Gracias a todos. Un abrazo entonces. Muchas gracias, Joseph. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Sí.